IADA. En el Instituto de Alta Dirección Anáhuac, trabajamos para construir un México más fuerte, impulsando a quienes lideran el cambio. Este año consolidamos alianzas estratégicas con expertos en empresas familiares, desarrollo de consejeros y alta dirección. Nuestra comunidad crece gracias a programas y cursos diseñados para transformar el liderazgo. CDC, AMCG, el Colegio Nacional de Consejeros Profesionales, RC Forum, Lumen Institute, Mentor Praxis y Vistage. Además, abrimos nuestras puertas a través de webinars y eventos presenciales, manteniéndonos siempre cercanos a quienes confían en nosotros para seguir su proceso de crecimiento personal y profesional, con más de 3,900 participantes. Un año de logros, participando en eventos relevantes para nuestra comunidad, como la comida de los 300 líderes más importantes de México y el torneo de golf del 60 aniversario de la Universidad Anáhuac. Hoy, a un año de nuestro nacimiento, celebramos los logros alcanzados y miramos hacia adelante con visión y propósito. Porque en IADA creemos que los logros han sido muchos, pero el futuro se construye cada día. IADA, construyendo el futuro. ¿Qué tal? Mucho gusto. Soy Carlos del Real, director comercial del Instituto de Alta Dirección Anáhuac. Les agradecemos a toda la gente que nos está acompañando aquí en el Zoom y en las redes tanto del IADA como de la Facultad de Economía y Negocios en este webinar que vamos a tener. Hoy tenemos el gusto de que nos acompañe un gran egresado, Carlos Cosío, quien estudió su licenciatura en la Universidad Iberoamericana. Después estudió el MBA en la Universidad de Anáhuac, México, y la especialización en el IPADE en empresas, y es consejero, consultor estratégico de empresas familiares, con más de 5 años de experiencia, especializado en la alineación de la visión y el legado entre la empresa y la familia para lograr la pertenencia de la empresa y la trascendencia de la familia. Además, Carlos actualmente es el director ejecutivo de FRM México, que es un proyecto nuevo impulsado por la Universidad de Anáhuac y por CDC, con la misión de establecer procesos e instituciones que apoyen a la empresa familiar para que ayude a la familia y la perpetuidad de la empresa en el tiempo. Tocayo, Carlos, gran amigo, nos da mucho gusto tenerte en este webinar y pues bienvenido, la sala es tuya. Hola, Tocayo, gracias, qué amable, caray. Buenas tardes a todos. Sí, caray, es un gusto el poder estar aquí con ustedes el día de hoy en este webinar sobre los desafíos que tienen las empresas familiares en el mundo. Este es un tema generalizado. El tema de las empresas familiares sucede en todos los países y en todos los niveles, en todas las industrias. Como les voy ahorita a presentar, déjame comparto pantalla. Ahí la están ya viendo, ¿verdad? ¿Correcto? Correcto, todo bien. Venga, perfecto. Como les veo como comentando, este webinar vamos a platicar sobre los problemas que se encuentran y los desafíos que encuentran las empresas familiares en el mundo. Vamos a empezar con un poco de la estadística, luego con las características, luego los 3 círculos, las ventajas y desventajas, los caminos que puede enfrentar las opciones de las empresas familiares y los programas que tenemos con el IADA. Actualmente, las estadísticas que nos mencionan los porcentajes de las empresas familia por país
nos indican que es altísimo el porcentaje de las empresas que hay en los países. En México está arriba del 90%. Pero a ver, si vemos esto, podemos ver que casi todos los países están arriba del 70-80%, lo cual indica que son altamente relevantes en lo que sucede en las economías de los países. Aunado a esto, en el tema del PIB, podemos ver que México es de los países que las empresas familiares más influyen en este Producto Interno Bruto, con cerca del 90%. Entonces, esta relación que hay de cantidad de empresas familiares en las economías, junto con lo que representan en la economía, es un índice altísimo, como lo podemos ver. Eh, Sin embargo, aquí viene un poco la parte fea. En cada brinco generacional se pierde 2/3 de estas empresas. Entonces, cuando llegamos a una empresa de tercera generación, pues solamente ha sido un 12% de las que hubo hace 3 generaciones. Eh, Esto es una estadística muy triste, pero pues es real. Y aquí la pregunta es, ¿cómo logramos estar en este 1/3? Porque cada brinco generacional se pierde esto. Entonces, es cómo logramos hacer el no estar ahí. El diagnóstico que podemos encontrar en diferentes estudios es que la mayoría de las empresas pues, no cuentan con un protocolo de familia. O sea, de hecho, hay problemas de sucesión muy claros. Evidentemente, carecen de una estructura empresarial, no hay órganos de gobierno, una ausencia de los sistemas de distribución de las ganancias, eh, los ingresos que va teniendo a lo largo del tiempo. No hay unos roles definidos entre los socios y muchas veces hay una combinación entre ellos. Y pues este descuido que se va dando con el trato de la empresa, que muchas veces empiezan a mezclar los negocios de familia con los de la empresa. Aunado a esto, tenemos el plan de sucesión. Eh, Solamente 33% de las empresas cuenta con un plan de sucesión y el 67% no. El plan de sucesión es diferente a un protocolo de familia, son cosas distintas. Van aunados, sí, pero son distintos. ¿Cuáles son estas características de las empresas familiares? O sea, ¿cómo podemos identificar que es una empresa familiar? Evidentemente hay una participación mayoritariamente en el capital con las acciones. Hay un ejercicio de poder sobre este patrimonio. Uno o varios miembros de las familias participan en esta gestión de la empresa, en el gobierno, a diferentes niveles. Existe una vocación de continuidad y permanencia en la propiedad, en la gestión, en el gobierno. El patrimonio familiar y empresarial van incorporados a las siguientes generaciones. Es muy importante estar siempre ya pensando en estas terceras generaciones, en la siguiente generación más bien, en cómo los vamos a incorporar, ya sea o activamente dentro de alguna dirección de la empresa o pasivamente siendo dueños, siendo accionistas, ejerciendo un control en la junta de accionistas, en la asamblea, pero tienen que tener conocimientos básicos para poder tener esos roles. Y muchas veces esto se pierde. Hay diferentes orientaciones de los valores entre la familia y la empresa. Los valores familiares, como la inclusión en los negocios, es el mérito. La espontaneidad en el negocio es una planificación más detallada. El perdón es más un tema de responsabilización, igualdad, superioridad, etcétera. Existen mitos y realidades sobre la empresa familiar. Eh, Se suele creer que ser una empresa familiar es cuestión de propiedad y no.
O sea, de hecho, hay empresas familiares como Walmart, como Inditex, dos farmacéuticas alemanas, que a pesar de ser públicas, son familiares. ¿Por qué? Porque este control de la propiedad, de las acciones que se toman, recaen sobre una familia. En una empresa pública familiar, las acciones de esta empresa familiar son menos volátiles que las no familiares, lo cual es, digo, si tú eres un inversionista externo y quieres invertir en una empresa familiar, ahí es, eh, es mejor, digamos. Existe una visión a más largo plazo y la gestión está basada en los valores como la fortaleza. El legado es un tema fundamental que las empresas familiares y las familias tienen que tener muy, muy claro. Estas empresas familiares siguen generando más confianza que las empresas en general. Y diversos estudios han demostrado que existe una mayor lealtad de los empleados que trabajan en las empresas familiares. La siguiente gráfica es, es muy interesante por el tema de los ciclos vitales en las empresas familiares. Aquí abajo tenemos a la primera generación, que básicamente eh, aquí empieza la empresa, están 30 años aproximadamente. Luego aquí tenemos un punto muy, muy crítico, que es cuando el, el que inició la empresa tiene que hacer el paso de estafeta hacia la segunda generación. Este es un momento crítico, aquí quiebran bastantes empresas, como ya lo platiqué, y el siguiente punto es este de acá. En estos ciclos vitales es importante que la empresa se profesionalice, tenga órganos de gobierno, tenga procesos, tenga sistemas, tenga gente capaz para llevar esta dirección. Muchas veces las empresas crecen y llegan a este periodo y si no se institucionalizan de una forma correcta y no se profesionalizan con gente adecuada a los puestos, a los perfiles que requiere la operación del día a día, es probable que no logren ser un tercio. Eh, Así es básicamente. Luego, la siguiente tabla nos habla de las transiciones estratégicas en el negocio familiar. En un momento evolutivo, ratito se pasó algo, perdón, ya, disculpen. Las transiciones estratégicas en el negocio familiar. En el momento evolutivo tenemos un proceso de delegación que es importante el saber compartir el trabajo y estas responsabilidades. La siguiente etapa es el proceso de institucionalización, en donde es importante compartir las decisiones y el poder. El siguiente paso es el proceso de la sucesión. Y aquí ya tenemos que aprender a compartir la autoría y el liderazgo. Y el siguiente paso en la vida de un ser humano pues es este proceso de herencia, que es el compartir la propiedad y el control. En los años 80, Tiaguri y John Davis crearon este modelo de los 3 círculos que nos ha ayudado bastante a poder identificar a cada miembro de la familia. Básicamente mencionan que hay 3 círculos que se interrelacionan entre sí. Tenemos el de la familia, el de la propiedad y el de la empresa. Y cada miembro de la familia o sea, está en uno de estos en cada etapa de la vida. Este modelo es dinámico. Y aquí lo importante es que los miembros crecen, nacen, mueren, se casan, se divorcian, hay de todo. Entonces, todos estos círculos, todos estos miembros en los círculos se van moviendo. Y es importante identificar en qué círculo estamos en cada situación dada. El poder lograr esto nos ayuda a entender qué problema o qué solución qué opciones podemos dar hacia una decisión que tenemos que tomar, ya sea hacia la propiedad, hacia la familia o hacia la empresa.
Hay veces que hay veces que estamos en ambos, hay veces que estamos en uno o estamos en los tres. Alguien que es un miembro, que es familiar, que trabaja en la empresa y además que está en la dirección. Es importante siempre conocer esto. Ahora, ¿qué es una empresa? Básicamente, una empresa, los elementos que definen a una empresa es el capital, que son los socios, el trabajo, los empleados, la dirección, el gerente, que se esfuerzan cooperativamente en forma consciente, aceptando ciertos sacrificios. Todo esto para lograr un bien común, puede ser un bien o un servicio. Mientras tanto, ¿qué es la familia? Es la agrupación de personas emparentadas entre sí, identidad de sangre, políticos, que viven juntas o cercanas bajo la autoridad de alguna de ellas, comprometidos en la mejora personal de cada uno de sus miembros. Y el principal valor es el amor. Eh, Hay diferentes definiciones de familia, claro que las hay. Esta es una familia empresaria, o sea, esto es alguien que están compartiendo una visión, que quieren buscar una trascendencia como familia y una permanencia como empresa, compartiendo estas visiones, tanto la de la familia, tanto la de la empresa, para lograr este bien común. Mientras tanto, ¿qué es la propiedad? Es este control del poder, es la variable estratégica, el manejo del patrimonio, el gobierno, la bolsa, la muerte, quién lo detenta u ostenta, y el rol del dueño. Y aprender a dirigir el patrimonio es parte esencial de poder lograr esta trascendencia en las familias empresarias. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas que encuentran estas empresas familiares? Tenemos como ventajas, pues que existe una evidente confianza entre los familiares. Ese bond que tienen, pues caray, es tu hermano, es tu primo, es tu tío, o sea, es una confianza, o sea, nata que hay. Sin embargo, la desventaja es que esa misma confianza nata, pues arraiga que los problemas familiares contaminen el negocio. Otra ventaja es que los familiares se identifican e integran plenamente en el negocio. Hay una devoción, hay una vocación al 2000% hacia el negocio a que funcione. Sin embargo, la autoridad en la organización suele ser que se vea afectada por estas relaciones familiares. A veces pues, el sobrino es el jefe y pues eso a veces por temas de edades, por temas culturales, no es bien aceptado. Pero, o sea, de nuevo, hay que saber, hay que saber ponerse la cachucha, o sea, si uno está en el rol de propiedad, de familia o de empresa, para tomar esas decisiones. Otra de las ventajas que tenemos en las empresas familiares son esta solidaridad que hay en la familia. La toma de las decisiones, pues es mucho más rápida, es más de confianza, es un tema mutuo. Eh, los acuerdos se logran mucho más rápido que en una empresa más burocratizada. Y obviamente hay una unión familiar. Sin embargo, esto mismo genera una confusión en los roles empresariales, capital, trabajo o dirección, y al mismo tiempo puede llegar a generar desconfianza. De nuevo, aquí lo importante es saberse colocar la cachucha en este modelo de los tres círculos cuando tenemos que tomar una decisión y tomar las cosas con calma. ¿Cuáles son las mayores dificultades del manejo del patrimonio en el negocio familiar que nosotros en CDC hemos eh, pues, detectado con esta experiencia? Tenemos confusiones naturales, elementos y sus percepciones, la dirección y la propiedad, temas de autoridad, temas de el derecho al trabajo y el tema de objetivos y las políticas. Hay, hay veces que se confunde este tipo de políticas y a veces los tomas como si fuera familiar, toman más vacaciones, ese tipo de cosas, o sea, cuando no están bien establecidas, crean confusión. La influencia de los conflictos familiares, el manejo de la sucesión, tanto accionaria como directiva. La sucesión, como ya les dije antes, es un tema crucial al momento de trascender. O sea, pues es más, va en la palabra. Eh,
pero existen dos tipos de esta sucesión, la patrimonial y la operativa. Y obviamente el manejo del dinero. Ahora, para el tema de la planeación patrimonial integral, básicamente tenemos dos problemas con los que nos enfrentamos en las empresas familiares. Uno es el aseguramiento del futuro económico de los herederos y el segundo es el proyecto de continuidad de la empresa. Entonces, esta combinación que tenemos que lograr encajar es lo que nos hace ser una empresa familiar que logra trascender. Aspectos críticos de este manejo patrimonial en los negocios familiares. Tenemos una estructura del capital. Tenemos lo que son los testamentos y herencia que van en base a la sucesión, la evaluación de la empresa y de los bienes. Esta evaluación es recomendable que se haga, a ver, se tiene que escoger un método, evidentemente, y es recomendable hacerla cada 3, 5 años. Es importante que los accionistas, mientras va creciendo la empresa, conozcan pues, cuánto vale la empresa a través de un tercero. Luego, tenemos la visión trascendente de la empresa, hacia dónde quiere llegar esta empresa. Evidentemente, tenemos la protección económica hacia la familia. Nos importa muchísimo que la familia esté bien, que tengamos esos viajes, que tengamos esos lujos, ese nivel de vida, ese status quo que como familia queremos lograr. El manejo de deudas y los pasivos contingentes, el desarrollo de la organización en sí, hacia dónde queremos llevar esta empresa, o sea, este negocio, hacia dónde quiere ir. Y evidentemente el manejo del poder, aquí es en donde se suscitan pues muchos de los temas que hay. ¿Cuáles son los caminos alternativos para el negocio familiar? Tenemos continuar como negocio familiar, buscando una conciliación siempre. Es importante siempre el perdón, el saber es escuchar y el perdonar. La estrategia de la segregación, el dividirnos, un plan de separación, es un reparto ya finito, eh, un proceso de institucionalización. Este proceso de institucionalización yo lo pongo, o sea, yo lo pongo antes, ¿por qué? Porque una empresa siempre va a valer más cuando es una empresa en donde es una empresa ya institucionalizada, ya con órganos de gobierno, ya con un consejo funcionando, sesionando eh, cada mes, con KPIs. O sea, cuando logras que una empresa familiar trascienda estos niveles de profesionalización, institucionalización, que tengas gente adecuada en los puestos, ya te puedes ir tú como dueño, como socio, como accionista, te puedes ir y, y separarte de ella para que solamente te esté dando dividendos. Obviamente tenemos la opción de una liquidación o una venta. ¿Cuáles son los tips para lograr que una empresa familiar sea exitosa? Evidentemente tenemos el establecer una junta directiva, que es el consejo, incluir personal sin vínculos familiares. Eh, o sea, ahorita que estamos viendo el tema de los ciclos, o sea, las empresas pues nacen familiares, 2, 3 hermanos, luego vienen 8 hijos con cada familia, claro, luego vienen 32 primos, entonces todo este porcentaje es importante saber cómo los vamos a incluir, ya sea tanto al core business de la empresa o si les vamos a fomentar que abran nuevos negocios. La Next Gen es de las partes más importantes que hay para la sucesión de las empresas y de las familias en sí. Luego tenemos, bueno, a la composición de la junta directiva con diferentes personas, o sea, no pueden ser los mismos que los familiares, que los primos, que los tíos. O sea, es importante el saberse abrir
y y el saber escuchar a diferentes opiniones. O sea, es escuchar nada más. Eh, Existe evidentemente esta diversificación en el objeto del negocio. Los negocios van cambiando, se tienen que adaptar, llegan nuevas generaciones, a lo mejor a lo mejor y sí le entran, a lo mejor y no le entran, pero tenemos que incluirlas en esta dinámica familiar. También está la opción de que la compañía se vuelva internacional, crear un sistema de planeación con un presupuesto y implementar un sistema de la meritocracia. Todos estos temas, como les vengo platicando, los, los presentamos en los diferentes talleres y programas que tenemos en el IADA. El último que tuvimos fue en noviembre, un taller con más de 35 personas, eran más de 6 familias diferentes, y son programas enfocados en estos temas de sucesión. O sea, ¿cómo logramos que estas empresas familiares, a ver, hay unas muy exitosas, hay unas que no tanto, pero cómo logramos esta profesionalización, esta gobernanza, estos órganos de gobierno? Entonces, yo los invito a nuestro siguiente programa, que es en abril de este año. Es un programa de 10 sesiones en donde vamos a tocar todos estos temas. Y por último, les quería presentar lo que es FBN México. FBN México es la organización líder mundial de familias empresarias que busca la permanencia de la empresa y la trascendencia de las familias. Es una organización suiza, está en más de 32 países y yo soy el director ejecutivo de FBN México aquí, y estamos creando esta organización aquí en México. YADA nos está apoyando muy fuerte en todo este tema, y pues si tienen dudas, cualquier cosa, avísenme y con gusto les doy más información. Entonces ahora les voy a dar la sesión para preguntas y respuestas. Hola, Hola, ¿se había caído la conferencia o ya había concluido? Perdón. acaba de acabar, pero estamos en la sesión de las preguntas y respuestas. Ya, muchas gracias. Es que a mí me sacó un momentito, pero ya regresé. Ah, Muchas gracias, Carlos. Muy interesante todo lo que nos has presentado. Creo que ya Fernando había levantado la mano para hacerte una primera pregunta. claro, a ver, Fer, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Carlos, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Oye, Carlos, aquí estuvimos hablando de un poco de la permanencia de las empresas o de la subsistencia de las empresas en el tiempo, y nos comentabas de que una de cada tres o el 30%, de hecho es el número que utilizaste, Sí, pues no sobrevive en el brinco generacional, ¿no? Yo quisiera pedirte que ahondaras un poquito más en las razones por las cuales se da esa discontinuidad de la empresa, ¿no? ¿Por qué se muere, no? Se muere porque pues, el modelo de negocio dejó de funcionar, se muere porque hay problemas en la familia, se muere. ¿Cuáles son las razones que existen para que las empresas desaparezcan? claro, sí, Fer, sí, mira, es una pregunta súper interesante, la verdad. Eh, Partamos de que cada empresa es diferente, cada familia es diferente. Algo que hemos visto nosotros en CDC es que en estos ciclos que van pasando las empresas, eh, hay
hay veces que esta misión que traían los fundadores cuando crearon la empresa, no la logran pasar a las siguientes generaciones. Entonces, esta falta de visión, de misión, de propósito, de hacia dónde queremos llevar la empresa, porque muchas veces los mismos fundadores, una vez que la empresa ya creció después de 30 años, son el mismo freno para el siguiente crecimiento. Entonces, mientras no estén alineados esta visión, esta misión, propósito de la empresa, tanto de la familia, de hacia dónde queremos llegar, es uno de los factores que hemos visto que afecta. Otro de ellos también, Fer, es esta falta de profesionalización. Muchas veces la soberbia, que de hecho es el pecado capital por naturaleza, a estos fundadores, después de 30 años, se creen los masters, los que saben hacer sus cosas de su empresa y si pum, 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 pum. Y el poder escuchar nuevas opiniones les cuesta. Evidentemente, cuando llega la siguiente generación con nuevas ideas, pues les cuesta muchísimo. Entonces, hay veces que estos choques afectan. Eh, Luego tenemos también el tema del gobierno corporativo. Eh, las empresas familiares, por su propia naturaleza, pues van creciendo a ver, con un gobierno corporativo, y lo pongo así porque, híjole, es un gobierno corporativo de confianza, en donde pues somos dos, tres primos, dos, tres hermanos, un padre, dos tíos, como tú lo quieras ver, y hacemos y las decisiones se toman muy rápido, que es muy bueno, ¿eh? O sea, aquí es importante, o sea, decirlo, es excelente, de hecho, porque esta misma confianza ayuda a que las cosas sucedan rápido o sea, digamos que en el momento. Pero con el paso del tiempo, las empresas esas, o sea, van creciendo, van entrando más personas, más gente externa. Si no logran tener estos sistemas, estos procesos bien definidos y sobre todo esta creación de gobierno corporativo con opiniones externas, consejeros externos, un gobierno corporativo eficiente, con KPIs, con presupuestos, o sea, con controles y que se tomen decisiones. Mientras una empresa no logra hacer este switch, va a caer en este 70%, caray. Es por eso que es tan importante que, que las empresas, cuanto antes, empiecen a formar estos órganos de gobierno, esta asamblea, o sea, porque al final del día, nosotros como dueños queremos estar en la parte de propiedad, tomando las decisiones y que estas decisiones se ejecuten. Si ya después podemos tener a alguien que tome esas decisiones y nosotros estar arriba cobrando lo mejor, híjole, pues wow. Pero tenemos que sabernos diferenciar para poder ir delegando. Es un tema complicado, claro que lo es. ¿Por qué? Porque muchas veces el que funde el negocio, pues es el que lo sabe hacer, es el que tiene los contactos, la relación, pum, 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 pum. Pero el saber poder transferir esto nos ayuda a lograr esta trascendencia, Fer. Fíjate, Carlos, totalmente de acuerdo con lo que acabas de decir, pero fíjate que alguna vez viví un caso en el que pasó todo lo que mencionaste ahorita y aparte algo todavía que en ese momento consideré más grave, comunicación. Claro, Este, los hermanos no se hablaban, punto, ¿no? De una manera. Y no había los foros, no había un consejo de administración o algún órgano de gobierno que les permitiera platicar, ¿no? sí. Entonces, sí, totalmente de acuerdo. Pues gracias, Carlos. O bueno, a ver, y aunado también
a la respuesta que te estaba platicando, que se me pasó, perdón, fue que tenemos que tener bien definidos lo que es el protocolo familiar. Eh, cuando estas empresas van creciendo, es importante que se cree este protocolo familiar, en donde se van a incluir pues, las reglas de entrada de las siguientes generaciones, digo, ya sea o activamente en el negocio per se o pasivamente, pero que eventualmente van a tener parte de la propiedad. Pero entonces, como van a estar en el board, es importante que al menos a nivel de empresa se les eduque financieramente. La Ok. comunicación, como tú excelentemente lo dijiste, la comunicación que tiene que haber entre el consejo de administración y el consejo de familia es fundamental. O sea, hay muchas veces, y nos ha pasado, que la propiedad acaba siendo de, o sea, de las niñas, y aquí perdón por ser tan respectivo, porque así nos pasó con una empresa, la propiedad acabó siendo de, o sea, de las niñas, pero pues las niñas no eran aceptadas en la empresa, pero pues ellas tenían parte accionaria. El punto es que nunca las incluían en la toma de decisiones en la asamblea de accionistas, pero pues eran accionistas. Entonces, este tipo de cosas que hay en las empresas familiares, se tiene que aclarar las cosas, o sea, la comunicación, la forma de educar que hay a la siguiente generación. A ver, a lo mejor y no van a ser partícipes de la operación, pero sí van a ser partícipes de las acciones de la empresa. Pues, pues, por tanto, hay que educarlos financieramente, hay que educarlos en el negocio, a que tomen decisiones a niveles estratégicos. Entonces, esta combinación que se da en las empresas familiares, a mí se me hace, o sea, increíble, la verdad, y es por eso que me apasiona tanto. O sea, es una combinación que se da con la familia, con la empresa, cómo alineamos para llegar y que los hijos y que los nietos y pum, 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 crezca, o sea, que crezca. O sea, esto es una crescento siempre. Tenemos otra pregunta aquí de Ok. Emilio. No, está Eleodoro antes, Perdón, Eleodoro. Carlos. Gracias, Emilio, muy amable. Carlos, primero que nada, felicitarte, muy breve, pero muy clara la No, explicación y la invitación. Yo te quiero hacer dos preguntas. claro, Eh, la primera es una orientación y la segunda, pues una consulta muy directa. La recomendación que te quiero pedir es cómo harías tú la invitación a compadres, familiares y amigos cercanos que son fundadores de empresas familiares que están a punto de vivir el momento de la verdad, en el sentido de pasan o no a la siguiente generación, logran o no institucionalizarse, lograron construir una empresa familiar muy exitosa, pero quién de los hijos, quién de los familiares, cómo ocurre todo esto. La pregunta es esa, ¿cómo hacer una invitación, digamos, sin herir susceptibilidades, ¿no? Y decir, oye, te recomiendo que tomes este programa del Instituto de Alta Dirección de la Universidad de Anáhuac porque te puede servir. ¿Cuál sería tu recomendación? La primera pregunta es esa, ¿cuál sería tu recomendación de cómo hacer llegar esta invitación a exitosos fundadores de empresas familiares sin herir susceptibilidades, ¿no? claro, claro. Y Mira, la segunda ahorita que termine. ok, gracias. Eh, Todo mundo se considera que va a vivir 1000 años. eh, y sin embargo, las cosas suceden. Eh, la realidad es que una vez que asisten, que escuchan estos temas de sucesión, de cómo voy a lograr que mi empresa, que mi segundo hijo, casi, casi, o que mi primer hijo muchas veces, se lo logre pasar a mis hijos. O sea, esos temas
todo el mundo los trae en mente cuando su empresa ya fue exitosa y ya lleva 20 o 30 años. Y la siguiente generación está ya tocándole la puerta. Entonces, a ver, generalmente las personas lo saben, pero no saben cómo acercarse o cómo orientarse. Lo que yo te puedo decir es que, o sea, nosotros estamos organizando un desayuno cada semana por la siguiente semana. El siguiente es el siguiente jueves, al cual estás tú y a quien quieras llevar, más que invitados, en donde básicamente les abrimos un poco los ojos de lo que les viene encima. Eh, y, y, y aquí es en donde muchas veces tenemos a empresarios que han sido muy exitosos, tienen una empresa, tienen 4 hijos, uno trabaja en ella o dos trabajan o sea, en la empresa y dos no. Y luego viene todo el tema de cómo se la va a heredar, unos más, unos menos, las acciones, pues porque al final del día esto es un tema también, o sea, pues es una empresa, o sea, es una de las razones principales, o sea, de las empresas, en generar dinero. O sea, eh, el tema de las acciones de la propiedad, evidentemente les interesa. Hay veces que para no meterse en problemas, o sea, van cambiando los testamentos y nunca nadie se entera hasta que se murió y lo abren. Y resulta ser que el último, híjole, pues no era para tanto, para tal, y era para acá, y acaba siendo un relajo. Una falta de comunicación, evidentemente fue lo que faltó ahí. Entonces, todos estos temas de comunicación, de confianza y de saber transmitir lo que queremos lograr, ayuda a invitarlos a estos programas. Ahora, ¿cómo le hacemos? Híjole, invítalos a los desayunos. Sí, lo que pasa es que muchos de ellos viven fuera de la Ciudad de México y supongo que los desayunos son en la Ciudad de México, ¿verdad? En México y prontamente vamos a estar también organizando a nivel nacional varios. Ya. En Puebla, en Mérida, en Monterrey, Guadalajara, Hermosillo, o sea, en León, Jalapa y así. Sí, Porque básicamente es que es esto el tema, o sea, el tema es que los tienes que hacer conscientes de que se les viene, pues, un tema, o sea, sí, no, un tema totalmente de acuerdo. importante. Oye, el costo del programa son 10 sesiones, dijiste, ¿cuál es la inversión? ¿Cuál es el costo del programa? Mira, está genialmente, porque además está diseñado para que vaya la familia. El primer participante me parece que son como 90,000, el segundo como 80, el tercero como 70. A- Algo así es como la escala. Y además tengo entendido, digo, aquí Carlos del Real fue el que nos puede confirmar más, pero tengo entendido que hay un descuento para egresados de la náhuac y para personas, o sea, de la red Anáhuac. Entonces, está bastante interesante, la verdad. Este programa van a ser los días jueves de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Son 10 sesiones eh, y es muy completo porque además todo esto se ve a través del método del caso, en donde básicamente son casos reales de empresas familiares que han pasado por diferentes situaciones, unos de sucesión, unos de procesos, unos de que los hijos no le querían entrar, o sea, diferentes escenarios en donde los participantes se involucran a niveles increíbles, la verdad. El pasado, Sí, como lo comenté ahorita, fue sí, me imagino que hasta excelente. emotivo debe ser en ciertos momentos, Claro, en ambos sentidos, tanto sentimientos positivos como a lo mejor sentimientos no tan positivos, ¿no? así La es. segunda pregunta es esta, Dime. Carlos. ¿Qué recomendación? Muchos de los que estamos escuchándote somos miembros del Consejo de Administración de Empresa o directores de Sí. empresa, asesoramos empresas. ¿Qué recomendaciones nos puedes dar de bibliografía? O sea, a lo mejor no vamos a poder tomar el programa nosotros porque no estamos en esa situación o no estamos tan interesados, pero sí Ujú. queremos informarnos para poder orientar a las empresas que están precisamente en esas etapas de crecimiento y de formación.
¿alguna sugerencia de libros, de programas adicionales de la IADA? ¿Qué recomendarías? Pues mira, hay un buen libro de empresas, pues a ver, o sea, existe una cantidad de libros impresionantes de empresa familia en, digamos que en varios idiomas. Hay muchos de la Harvard Business School, hay muchos del IAE, del IS. Hay uno muy bueno que escribió este Imanol, un colega. eh, ¿Qué te puedo decir? En nuestra Selecciona un página, par, por favor, y dinos este y este, léanselos. mira, aquí estaba justamente viendo uno, a ver si aquí lo tengo. Ah, mira, aquí tengo este que está buenísimo, espérame. Gracias. Espero que les sea útil a todos la pregunta que hice, porque creo que sí, nunca está de más leerse algo, ¿no? Mira, aquí tengo dos. Tengo uno de la empresa Familia de Imanol y Evanos de Goiti, y la última versión está buenísimo. Y otro que te recomiendo también es uno del gobierno corporativo del Centro Banamex de la empresa Familia, que es este. Lo bueno es que se enfoca mucho en el gobierno corporativo, porque al final del día, las empresas familiares tienen que crear este gobierno corporativo. Es fundamental, o sea, es parte esencial para lograr esta trascendencia. De hecho, en nuestra página web de CDC tenemos un paquete, un producto más bien, que así lo diseñamos, que se llama Synergy 360, que es un Mm. paquete eh, enfocado a las empresas, obviamente familiares, que son 18 meses en donde vamos a cambiar tu gobierno corporativo y nos vamos a meter a finanzas, a operaciones, pero a nivel del consejo y de la asamblea. Y en 18 meses, o sea, le damos un twist o sea, las empresas. Esto ya lo logramos hacer con 2 empresas y es súper exitoso. Y lo bueno es que es un paquete, porque muchas veces lo que nos pasa como consultores es que es muy difícil vender los servicios. Ya, O sea, este conflicto o sea, de tú como consultor, cómo llegas con las empresas, qué le ofreces, que sí, que no, cómo lo mides. Entonces, creamos este producto que se llama Synergy 360. En la página web, ahí viene toda la información y está explicado cada etapa en lo que se va a lograr hacer. Y en 18 meses, o sea, le damos la vuelta financieramente a los negocios. mil gracias, Carlos. Muy amable, muy generosa su respuesta, es muy amable. No, ¿de qué? Gracias No, nuevamente, Emilio. sí, no. Realmente, Carlos, yo quería, bueno, muy buena presentación, muy al punto. Este, Gracias, Emilio. preguntarte de cuál serían las funciones, los objetivos, qué es lo que trae lo que es el Family Business Network en México. O sea, si nos Ah, pudieras comentar más claro. al respecto, porque Sí, realmente lo vistes muy rápido, ¿verdad? sí, sí, sí. Sí, a ver, en la presentación no era para el Family Business Network. O sea, de hecho, cuando quieran, les presento el Family Business Network. Es una presentación de más de 25 slides, pero ahorita te platico brevemente, con muchísimo gusto. El Family Business Network se fundó en Suiza en el 89. Está en más de 32 países. No, perdóname, está en más de 64 países y son 34 organizaciones. Cada país organiza y ejecuta y hace o sea, digamos que su red interna de familias empresarias. Lo que ofrece FBN es webinars acerca de estos temas, son eventos con gente especializada en ciertos temas de patrimonio, de fideicomisos, de herencias, en los diferentes temas que hay. Eh, en México no existe FBN. El país que más empresas familiares tiene es Colombia, de cerca de 200 empresas familiares. Eh, y la idea ahorita es abrir el capítulo aquí en México. O sea, de hecho, ahorita
estamos buscando a empresas familiares de segunda, tercera generación que estén interesadas en ser las fundadoras de este proyecto. Ya tenemos a 3 apuntadas. Muy bien, muchas gracias. ¿Lo de qué, Eh, Emilio? ok. En un futuro, ¿sí piensas comentar más de esta organización, de lo que podría tener de ventajas para México y esto? Sí, a ver, lo que nos hemos dado cuenta es que las empresas familiares se creen, o las familias más bien, creen que son, o sea, creen que están pasando por una situación única. Y lo que genera esta red es unir a las familias empresarias y cuando las familias empresarias empiezan a ver que estos problemas pues, son comunes y que, oye, lo que te está pasando a ti, a mí ya me pasó y luego a tal, entonces se empieza a crear esta confianza que hay entre las familias empresarias y, y el feedback que, o sea, digamos que el alimento que las mismas familias van teniendo, escuchando lo que está pasando con las diferentes familias, asesorado con los diferentes temas con los que se maneja FBN, les ayuda a lograr esta trascendencia. Es un apoyo. Algo, o sea, a ver, uno de las ventajas más importantes que tiene FBN es que a comparación de los diferentes institutos o organizaciones que hay en el mundo, FBN atiende a toda la familia por una misma cuota anual. Y, o sea, no importa si la familia es de padre e hijo, o si son tres fundadores, 4 primos, 8 sobrinos, o sea, o sea, en Colombia hay una familia con más de 200 personas y pagan la misma cuota anual que una familia de 4 personas. Entonces, este approach que tiene FBN hacia la familia es para lograr esta unión a todos los niveles. Muy bien, muy claro, muchas gracias, ¿eh? ¿No? ¿De qué, Emilio? ¿Alguien tiene alguna pregunta más? No. Bueno, creo que ya estamos. Bueno, pues gracias por acompañarnos. En nombre de Liada les doy las gracias por estar aquí. Y pues una vez más los invito al siguiente programa. Aquí están los datos y les estaremos enviando el Zoom con el link los siguientes días. Gracias y buenas tardes. Hasta luego. Hasta Muchas luego, ahí. gracias, Carlos. Hasta luego. Muchas gracias, Bye. Emilio. Hasta luego.